Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto en el que presentamos el libro que ahora tengo en mis manos, el catálogo de la obra de Manuel Fernández Caballero. Este acto, organizado por Codalario, la revista de música clásica, que además es también, en este caso, el editor del libro que presentamos. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, María Encina Cortizo, que es catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Oviedo, Víctor Sánchez, que es profesor titular de Historia de la Música de la Universidad Complutense de Madrid, y Nuria Blanco Álvarez, que es doctora en musicología y a la sazón quien ha escrito esta maravilla. Bueno, Fernández Caballero es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes compositores de la historia de nuestra música. Nacido en 1835, pertenece a una generación, está a caballo, digamos, entre dos generaciones muy importantes, y quizás eso sea lo que ha hecho o lo que ha retrasado un poco su éxito. Digamos que no alcanzó el éxito hasta una edad ya bastante avanzada, hasta hacia el final de su vida. Hoy en día es internacionalmente reconocido y, por supuesto, entre los amantes de la música española, bueno, qué duda cabe, uno de los más grandes, sin lugar a dudas, como decía antes. Está a caballo entre los que fueron los fundadores de esta maravillosa casa, aproximadamente unos 15 años antes, los Barbieri, Gaztambide, Arrieta, etcétera, etcétera, y posteriormente, 15 años después, aparecieron los Chapí, Bretón, un poco los que tenían la idea de modernizar un poco el género y seguían abrazando ese sueño eterno de la ópera española, el gran sueño de la ópera española en contraposición un poco a la ópera italiana. Incluso en el caso de ambos, también en el caso de Chapí también, pero especialmente de Bretón, con digamos, con esa tendencia casi un tanto wagneriana, ¿no?, en cuanto al desarrollo armónico, incluso al desarrollo temático y melódico. Creo, como digo, que esto también contribuyó, y de esto saben quienes me acompañan en la mesa mucho más que yo, a ese éxito un tanto tardío. A lo largo de todos estos años de experiencia en la profesión, he tenido la suerte de poder dirigir muchas de las obras de Fernández Caballero, algunas de ellas completas, pero también muchísimos fragmentos de obras como, no sé, Los sobrinos del Capitán Gran, Chateau Margaux, Viejecita, el dúo de la Africana, por supuesto, Gigantes y Cabezudos, pero incluso tener contacto con algunas de las menos conocidas, en este caso con fragmentos, por ejemplo, del Salto del Pasiego, o mi primera aparición aquí en Madrid, o una de las primeras, creo que fue la primera, en Conde Duque, haciendo desde el piano, dirigiendo desde el piano la Marsellesa, y recuerdo la fascinación que me provocó el contacto con la obra. Me pareció, conocí algunas de las cosas, entonces no tantas, pero me pareció una partitura absolutamente maravillosa. Creo que quizás lo que yo debería hablar un poco es de lo que a mí me parece su estilo desde el punto de vista musical, y desde luego hay varias cualidades que me gustaría resaltar. La primera que viene a la mente, o la primera que a mí me viene a la mente, es el tremendo dominio de la orquestación, de una sutileza absolutamente maravillosa. Luego pondré un par de ejemplos muy sencillos, pero que pueden, digamos, ilustrar un poco esta opinión. Un compositor de un cierto clasicismo formal. Anterior a él ya teníamos a Gaztambide, que, por ejemplo, en el sentido formal ya le veíamos desarrollando. Todos sabemos que la zarzuela son números cerrados, sin embargo Gaztambide era muy audaz en el estilo compositivo, en la manera de ahondar en la forma, en la manera de tratar de unir números. En este sentido, Fernández Caballero es mucho más clásico, ¿no?, en la manera como digo, de concebir la forma. Sin duda, uno de los rasgos principales es la belleza, la naturalidad de sus melodías, que son también verdaderamente sublimes, un estilo tremendamente elegante y, como no podía ser de otra manera, también una especial sensibilidad hacia lo popular, ¿no? Podemos encontrar, sus músicas están llenas de pasodobles, de zorcicos, de canciones andaluzas, de jotas, como no, de seguidillas. También la influencia cubana, puesto que, si no me equivoco, estuvo unos años en Cuba, y por eso también encontramos, en sus números encontramos pues, guajiras, guarachas, habaneras, por supuesto, en fin.
Quizás me dejo la mejor de las cualidades para el final, que es su conocimiento de la voz, su construcción de las melodías y su tratamiento de la vocalidad, y por eso le hacen uno de los más grandes compositores de nuestro género lírico. No hay que olvidar que, de todas formas, Fernández Caballero tiene un catálogo bastante extenso, cerca de 300 obras, si no me equivoco. 193 son zarzuelas, efectivamente. Como digo, como melodista, trabajando con la voz, es sin duda uno de los más grandes. Capaz de exigir un tremendo virtuosismo, pero siempre escrito de una manera muy natural. En este sentido encontramos algunos compositores que no siempre aciertan o no siempre tienen esa naturalidad para la voz, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en obras como Chateau Margaux, el vals tan conocido, escrito para una soprano ligera o una lírico ligera como mucho, como no podía ser de otra manera cuando estamos realzando las virtudes del vino francés, lo acompaña. Y ahí viene un poco lo que hablábamos antes en la orquestación, de una orquesta con esa misma ligereza, con ese mismo carácter espumoso, chispeante. Sin embargo, por ejemplo, comparándolo con alguna de las otras áreas muy conocidas que tiene, el área de la carta, por ejemplo, de Gigantes y Cabezudos, donde evidentemente el texto es otro, el trato vocal, el tratamiento vocal también es otro. Eso requiere una soprano lírica, casi una soprano lírica ancha, diría, y entonces con las mismas fuerzas orquestales, las que son habituales en la zarzuela, es decir, 2 flautas, un oboe, 2 clarinetes, un fagot, 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones sin tuba, y después timbal, 3 percusionistas, arpa y cuerda. Con esas mismas fuerzas orquestales, la combinación sonora es absolutamente diferente, de una profundidad muy diferente. Vemos cómo en la orquestación no solo se dedica a acompañar, sino que de alguna manera resalta, realza, comenta la acción, la ilumina y la conduce, ¿no? Y esto habla, como decía antes, de estas dos grandísimas cualidades. En fin, ¿qué no tendremos si conocemos un puñado de obras como las que antes mencionaba y son maravillosas? ¿Qué no habrá escondido en esas 193 obras, que seguramente pues muchas de ellas tienen que ser absolutas joyas? Y ahí es donde un libro como este se hace absolutamente imprescindible. Yo comentaba antes de empezar, estábamos comentando que a mí, cuando me acerqué al libro y cuando comencé a leerlo, me recordó muchísimo a un libro que es considerado uno de los libros de cabecera de todos los directores de orquesta, no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras, que seguramente que todos ustedes también conocen, que es el Daniels, ¿no? Es un catálogo que habla de toda la música, principalmente orquestal, la música sinfónica, y donde uno tiene toda la información que necesita a la hora de programar una obra. Tiene la orquestación, tiene la duración, tiene los movimientos, tiene las editoriales, etcétera, etcétera. Bueno, si uno abre en cualquier página este libro, no solo ya referido a la zarzuela, sino también a la música religiosa, etcétera, etcétera, encuentra exactamente esto. Cosas tan importantes, además, como por ejemplo, quién estrenó los roles principales en cada una de las obras. Absolutamente básico y vital para nosotros a la hora de programar, para saber el tipo de vocalidad al que el compositor le confiaba la obra, más allá del dato de tener del estudio de la partitura, ¿no? Si bien esos datos los tenemos ya en alguna obra anterior, aquí veo a mi querido Emilio Casares entre el público, por ejemplo en el Diccionario de la Música de Emilio Casares, efectivamente hay una cantidad de datos importantísima también para toda esta labor. Esta es específicamente sobre la obra de Manuel Fernández Caballero y tremendamente completa. Como digo, se hace una herramienta básica para todos nosotros y, bueno, lo único que me queda es dar las gracias a Nuria, en nombre un poco de toda la profesión, por este fantástico trabajo y animarla a ella y a sus compañeros de profesión, que están haciendo un trabajo fantástico, a que sigan haciéndolo con el resto de los compositores españoles. Gracias, Nuria. Pasamos la palabra a Víctor Sánchez, profesor titular de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí presentando un libro que yo conozco
no antes de hacer el libro, sino antes de que empezase casi a investigar en torno a este tema, ya hace unos cuantos años. Y esto es, la verdad que es una visibilidad, yo creo que enormemente interesante, ¿no? Por muchas razones. Una, como comentaba Oliver, desde su experiencia y su magnífico conocimiento, ¿no? Porque este es un compositor importante. Bueno, Manuel Fernández Caballero no solo es un buen compositor, sino que además está a caballo en toda la historia de la zarzuela. Es un compositor que, por suerte, no tiene generación y eso le permite, es decir, todos los Barbieri y Gaztambide nacieron en torno a 1820, la generación que hemos estudiado después, de Bretón, Chapí, ya nace en el 50 y Caballero está ahí en medio, ¿no? Nace en el 35 y entonces tiene la suerte, también la desgracia en su trayectoria, ¿no?, de entrar en el proyecto de la Zarzuela Grande, el proyecto que da lugar a este local, a este maravilloso teatro, entrar cuando ya están los demás muy asentados y no termina de encajarse. Yo creo que la razón de irse a Cuba era precisamente buscar un poco de oxígeno, ¿no?, y buscarlo. Claro, cuando regresa está muy presente en toda la revolución o todo el lío que hay en torno a eso que hemos llamado el género bufo y todo ese mundo de la opereta, y ahí hay obras derivadas. La maravilloso Los sobrinos del Capitán Gran, pues, que ustedes conocerán, pero otras muchas que aparecen en este catálogo, ¿no? Y luego, como ha mencionado Oliver, ¿no?, esas, sobre todo la última década, ¿no?, y los grandes éxitos, bueno, el dúo, por supuesto, Gigantes y Cabezudos, Chateau Margaux, La Viejecita, todos esos son muy cercanas todas ellas, ¿no? Y lo interesante, yo, según estaba comentándolo Oliver, estaba realmente dándome cuenta de que Caballero, en realidad, claro, cuando llega al género chico, llega con ese bagaje que tenía. Es decir, que mete en el género chico todo lo que había en la música del teatro por horas, ¿no?, todo lo que había en la tradición, digamos, de Barbieri y Gaztambide y en esa generación. Y eso yo creo que justifica su maravilloso, sobre todo, por supuesto, la orquestación, pero lo bien que trata las voces, ¿eh? Y él está pensando quizás de una zarzuela, un modelo que a veces hemos llevado también, casi podemos llamar zarzuela chica, que era un modelo que existía en la primera generación de zarzuelistas, pero que es lo que es Gigantes y Cabezudos, por ejemplo, y lo que son obras, ¿no?, que son hacer zarzuelas en el formato que había, que era un acto, ¿no?, pero una obra enormemente completa, enormemente variada, ¿no? Ese es el primer valor, digo, es evidentemente elegir este compositor. El segundo, por supuesto, es algo que yo, cuando me enfrento con muchos alumnos, aquí Nuria lo ha hecho maravillosamente bien y lo incluyó en su tesis doctoral y ahora le da una proyección a través de Ediciones Codalario, ¿no?, en este libro, es lo primero que hay que hacer al acercarse de todo esto es desbrozar, ¿no?, es ordenar todo el material, y eso es lo que ha hecho Nuria maravillosamente bien y lo que ha recogido aquí, ¿no? Tenemos miles de títulos de zarzuela y necesitamos que sean algo más que títulos, ¿eh? Cuando yo insisto muchas veces, las obras, el título es algo meramente nominal, ¿no?, pero dentro de esas zarzuelas hay una gran variedad de dramaturgias, de cuestiones vocales, de orquestaciones, de géneros. Algo muy importante que podemos rastrear aquí y podemos rastrear, pues es dónde salen las guajiras o dónde salen, me han interesado siempre los géneros cubanos, ¿no?, la habanera, que es un elemento muy conectado precisamente por ese periodo cubano del que no sabemos muy bien qué hizo Caballero. Yo tengo algunas referencias, pero en realidad él se retiró un poco también fuera de la Habana hacia Matanzas y estuvo ahí bastantes años casi. Y ahí podemos rastrear mucho de los materiales, ¿no? Es decir, no solo para conciertos, sino también para el propio conocimiento, ¿no? Esa imbricación que hay en la zarzuela entre, digamos, lo que hoy llamaríamos música seria, música culta, ¿no?, y música popular, que en el 19 no es una diferenciación, está íntimamente conectado. Lo maneja muy bien Manuel Fernández Caballero, ¿no? Y ese yo creo que es un valor importante, ¿no? Tenemos, ya digo, un repertorio de miles de obras y aquí lo tenemos todo el catálogo. No me he dado cuenta de la cifra, está en la numeración, lógicamente, ¿no? Casi 200 zarzuelas, ¿no?, que muestran ese recorrido, pero también
que internamente ofrece una gran cantidad de cosas, ¿no? Y digo que es un valor importante, ¿no? Porque uno cuando ve, quizás es importante hacer una biografía sobre Caballero, pero es muy importante tener muy claro cuál era su obra, ¿no? Y claro, lo único que tenemos ganas es de que se haga esto con Vives, que se haga esto con otros muchos compuestos. Vives como un ejemplo de catálogo imposible y de obra muy compleja también y con muchas derivadas, ¿no? Y además me congratulo especialmente que se presente el libro aquí en el Teatro La Zarzuela, que es un teatro muy ligado a Fernández Caballero. Fernández Caballero él estuvo en la gestión de este teatro en los años 90, es decir, en el momento que Bretón estrena La Bruna Paloma o Chapí La Revoltosa en el Apolo, Caballero está aquí y Los Gigantes y Cabezudos que he mencionado se estrena en este teatro, en la Viejecita, y lo convierte en uno de los polos precisamente de la actividad de teatro musical del momento, ¿no? Entonces, desde luego, no podía haber otro sitio mejor, y además no podía haber otro sitio mejor también para presentar lo que es un catálogo, para presentar lo que es una reflexión y un ordenar precisamente todo este ingente repertorio que a veces pues, nos desborda incluso a los propios investigadores y que nos hace necesitar, más allá del título, el número de actos y la referencia de la fecha, también un poco internamente, ¿no? El valor de los catálogos precisamente es no seleccionar, que estén todas las obras al mismo nivel, que igual que el dúo de la Africana estén otros muchos títulos, algunos de las piezas que escucharemos allí después precisamente van a girar un poco eso. Nada más, porque yo creo que la palabra y el comentario que esperamos todos es el de la propia Nuria, ¿no? Nuria Blanco, ya digo, que la felicito especialmente, y yo creo que los tiendo a todos los presentes, ¿no? por la presencia y por este libro tan interesante. A continuación, Valenciana Cortizo, catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero dar las gracias a mi queridísima Nuria por estar aquí esta tarde, permitirme estar aquí esta tarde presentando este catálogo maravilloso con un cuarteto de asturianos o de casi asturianos. Víctor es madrileño, pero está apacido en Asturias, ¿no? Y de alguna manera para mí es una tarde muy emocionante por muchas cosas, por estar aquí con este libro y con estos queridos amigos a los que tanto admiro, y con Nuria, que bueno, ha sido alumna, pero es mucho más que eso, ahora es colega de la que aprendo todos los días. Porque esté sentado ahí mi maestro, el profesor Emilio Casares, al que le debemos estar aquí nosotros en este momento, porque si no, no estaríamos. El profesor Casares ha sido el creador de la musicología en la Universidad Española en los años 80, y ya que estoy aquí yo quiero decirlo porque es un orgullo que nos haya permitido hacer este camino juntos y recuperar la zarzuela. Él ha sido también el que ha iniciado ese trabajo de recuperación con Mariluz González Peña, que está también con nosotros, ese diccionario de la zarzuela que también es un hito en este momento, ¿no? Y bueno, pues estar aquí con Oliver, con Víctor, con Nuria, presentando este libro, para mí tiene unas connotaciones de muchísimo valor en este teatro, que ha sido también el teatro en el que todos estos autores, que han construido estos autores de la generación de los maestros, digamos así, los que conocemos y con los que hemos convivido, tanto Víctor como Ramón, como Emilio, como Mariluz, como yo misma, como ahora Nuria, y como Oliver convive haciendo música, que es todavía más hermoso todos los días. Yo creo en el valor de las personas individuales, en el valor de los equipos. Entonces me van a permitir que, aunque yo suelo tener mucho pudor para estas cosas, hoy me lo he dejado en casa y voy a aprovechar este rato para que conozcan un poco más a la autora, porque me parece que es importante valorar a las personas y la cantidad de horas de trabajo y de renuncias, de sacrificios que hay detrás de estos trabajos. Los que nos hemos asomado alguna vez a ellos lo sabemos, ¿no? Y creo que es importante que se sepa un poco pues la trayectoria de una persona y cómo a veces la vida nos va llevando por el camino hasta encontrar el espacio. Así que me van a permitir que lo lea porque es largo. Voy a intentar hacerlo un poco humanizado, no solamente decirles los datos, pero es que esos datos son los datos de una vida. Conocí a Nuria ya hace muchos años. Víctor era un niño, en el año 95, en el curso de musicología de la Granda, un encuentro veraniego en torno a las figuras de Teodoro López Cuesta y el profesor Velarde, también asturianos eminentes, que dirigía primero el profesor Casares y luego lo dirigí con Ramón Sobrino, nada menos que 15 años.
Ese año el curso se dedicaba a la música en España en 1900-1927 y entonces Nuria apareció en el curso, movida de su curiosidad intelectual, de su interés por la música. Ella había estudiado en el conservatorio, tenía formación como pianista y también estaba estudiando canto, pero su formación universitaria iba por caminos muy diversos. De hecho, entonces estaba estudiando nada menos que la licenciatura en Ciencias Geológicas. Pero aquel contacto de la Granda, aquel verano, aquel curso, fue sin duda, yo creo, la confirmación de una vocación que luego se fue manifestando. Su formación geológica era evidentemente una alumna brillante en ciencias geológicas y la llevó después lejos de Asturias por una temporada. Fue becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Técnica de Oruro, en Bolivia, para impartir un seminario, fíjense ustedes, casi no lo sé yo ni leer, de transformación mineral, su termodinámica y cinética. Bueno, quiero decir que ella tenía un camino brillante también en ciernes en la geología, que no es que se refugiese en las humanidades, como parece que este mundo nuestro entiende, porque no valía para otra cosa, muy al contrario. De hecho, aquello fue tan brillante que al año siguiente, en el año 98, la Agencia Española volvió a proponerle como becaria para volver a estar, en este caso en la Universidad Tecnológica de Panamá, impartiendo un nuevo curso. Pero en ese momento yo creo que ya estaba la musicología en ciernes y Nuria ya empezó a tomar decisiones y esa segunda estancia en Panamá ya no se realizó. Por suerte para mí y para la musicología española, en el año 97 se matriculó en la licenciatura entonces en el segundo ciclo de Historia y Ciencias de la Música, estudios que terminó en el 99, los 2 años que duraba entonces el segundo ciclo, obteniendo nada menos que el premio extraordinario de su promoción, un premio que corresponde al expediente académico de los años 90, que es un premio automático que le da el ordenador de la universidad al expediente que está por encima de y que es muy brillante. Yo vislumbré siempre sus grandes capacidades personales y académicas, sobre todo tras aquel primer encuentro, aquella semana de la Granda, y tuve la suerte de disfrutar de ella a lo largo de la licenciatura, confirmando su capacidad de trabajo, su inteligencia, su interés por descubrir. Guardo todavía, y se lo digo a ella, un trabajo en el despacho que hizo sobre la vida breve. Y ustedes saben que los trabajos de los alumnos pues están bien, pero son siempre superables. El trabajo de Nuria, he de decir que es hoy casi un trabajo de fin de grado, bastante mejor que muchos trabajos actuales de fin de grado. Nuria sumaba además, como ya he comentado, además de su formación musicológica que entonces estaba adquiriendo, su espíritu científico del mundo de las ciencias geológicas, de las ciencias de materiales, metódico, riguroso, que son avales imprescindibles también para las ciencias humanas, tan necesitadas de atención y tan importantes en este mundo coetáneo nuestro. Concluyó la licenciatura y continuó su formación académica. Entonces se matriculó en el programa del doctorado del arte, pero he de decir que sus intereses eran variados. De hecho, también estudió un curso de gestión musical y cultural, un título de especialista de la Universidad de Oviedo. En el año 2000, además, consiguió la plaza de funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que es su labor profesional, donde ha desarrollado una inmensa carrera. Como es característico en ella, su compromiso docente con la secundaria, que para mí es la base de un país. La gente se educa en la secundaria y en el bachillerato, y ojalá tuviéramos más profesores de música y más horas de música. Bueno, pues Nuria se ha comprometido desde siempre, bien actuando como jefa de departamento, miembro del consejo escolar de los diversos institutos en los que, fíjense, desde el año 2000 ha impartido docencia en Asturias, ha sido tutora de prácticas de aquel CAP que existía cuando los chicos iban a los institutos a adquirir esa formación, y ha colaborado también con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Incluso, pues siempre actualizada, siempre motivando a los alumnos, ha realizado un blog educativo, y esto lo comento porque es importante y lleva también mucha dedicación, que se llama Mi Lado Musical, que fue laureado en su momento por la Consejería del Principado de Asturias y que ha sido, que la ha elegido después de aquello también como profesora en diversos cursos para enseñar cómo crear un blog y las aplicaciones didácticas. Ha participado en la elaboración de numerosas guías didácticas, para además conciertos escolares en los teatros asturianos, el Teatro Jovellanos de Gijón, la Fundación Municipal de Cultura, la Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, y también ha colaborado con la Fundación Magistralia. Y puedo decir que ahora recientemente acaba de ser nombrada miembro del Consejo Escolar Municipal de la ciudad de Oviedo como persona de reconocido prestigio en este ámbito. Como hay personas que parece que tienen el doble de vida que los demás, a la vez ha continuado desarrollando su actividad investigadora. Sí, es que parece imposible.
En junio del año 2000, Nuria quiso hacer una tesis de licenciatura, lo que era la antigua tesina. No era necesario en los grados de licenciado de entonces, pero ella, como persona rigurosa, consideró que era un buen momento para avanzar y hizo ya entonces un primer abordaje a un trabajo que se titulaba ya Catálogo de la obra lírica de Manuel Fernández Caballero, que por supuesto presentó y obtuvo la máxima calificación. Posteriormente hizo los cursos de doctorado de musicología y también presentó lo que sería el trabajo que entonces daba lugar a poder desarrollar la tesis doctoral. Defendió su trabajo sobre la obra lírica de Fernández Caballero con sobresaliente, como pueden imaginar. Estas investigaciones le permitieron estudiar con inmensa profundidad un catálogo de un compositor un catálogo tan extenso. Hemos hablado de 190 y tantas zarzuelas. Además de todo, Caballero lamentablemente no tiene una fundación ni un centro específico, sino que hay que coger el coche, coger el tren, recorrer lugares, encontrar. Es verdad que cada vez encontramos más ayudas de los archiveros y, bueno, empezando por Mariluz González Peña en las GAE, siguiendo por las archiveras del Archivo de Almagro que nos ayudaron. Quiero recordar también al señor Andrés Amorós, que era director general de música y facilitó que en su momento Nuria pudiera acceder a los fondos de Caballero, los fondos del Teatro Real que estaban en Almagro, que estaban en proceso de catalogación, y le permitió acceder tras unas gestiones. Bueno, fuimos encontrando ángeles en el camino y ella fue desbrozando este camino, porque recuerden que tienen los libretos por una parte, manuscritos impresos, libretos que se editaban muchas veces, a veces con muchas reformas, y las partituras, canto y piano, partituras de orquesta, un trozo por aquí, un trozo por allí, partituras sin portada, partituras con portada, unas en la Biblioteca Nacional, Conservatorio, las GAE, Archivo de Almagro y otros cientos de lugares, por no hablar de Cuba, donde también después Nuria se trasladó. Con lo cual, como digo, es una labor que yo creo que algún otro alumno le hubiera hecho desistir, pero yo sabía muy bien cómo era Nuria, y Nuria además lo tomó como una cuestión ya personal, de desbrozar ese camino. Con lo cual, como digo, esperó, maduró, y en vez de hacer la tesis de manera rápida, ella decidió optar por la segunda opción, que es trabajar despacio, trabajar con rigor y terminar todo el trabajo, y defendió su tesis en 2015, una tesis brillante, de la cual esta es una parte, quizá es un poco el punto de partida, y yo estoy deseando ya la he leído, pero estoy deseando que todos ustedes y que nuestro país se vea beneficiado también con esa segunda parte, que sería el estudio del compositor, ¿no? Que sin duda podremos leer principalmente. Desde ese momento yo creo que ha sido pues de manera exponencial el crecimiento de Nuria como investigadora, ya con la tesis consolidada, ya con esa etapa cerrada como doctora, y a partir de ahí pues yo no hago más que disfrutar nuevos hallazgos, nuevos conocimientos, y los temas que tiene el Manuel Fernández Caballero enlazados nos llevan cada vez a más necesidades. Pues sin ir más lejos, ha estudiado también con grandísima profundidad, y yo creo que debería hacer varios libros, por ejemplo, a Lucrecia Arana, una mujer también vinculada a este teatro, que fue una de las grandes intérpretes de Caballero, o a Lucrecia Bori, la diva del Metropolitan, otra grandísima española a la que también deberíamos seguir la pista, y que yo pongo en manos de Nuria esa responsabilidad. Pero es que no solamente eso, sino que a través del catálogo de Caballero pues salen temas muy diversos. Por ejemplo, ha escrito artículos, algunos de futura publicación, estamos en ello, uno titulado, por ejemplo, Gigantes y cabezudos, una zarzuela de película, hablando precisamente de esa relación entre la zarzuela y el cine, que es un tema tan rico. Otro, por ejemplo, sobre las zarzuelas del compositor Manuel Fernández Caballero y el cine mudo, ¿no? Que fue un poco como empezó, como el cine se fue alimentando de la zarzuela. Este lo ha expuesto en la Universidad de Murcia y también se verá publicado. O trabajos como la influencia cubana en la música de Manuel Fernández Caballero, de las piezas de salón a la zarzuela, presentado en la Complutense en el año 19, las habaneras, guarachas y danzas americanas de Caballero como música de salón. El profesor Víctor Sánchez hablaba, y el maestro Oliver Díaz también, ¿no?, de la importancia de Cuba, de esos ritmos. O las zarzuelas de Manuel Fernández Caballero en Ciudad de México, este pasado verano lo ha presentado brillantemente en la Universidad de Guanajuato, y le van a llover las ofertas para seguir yendo a América Hispana por lo brillante que ha sido la exposición. Además de ello, Nuria siempre está ahí. En la Universidad de Oviedo llevamos 17 años haciendo un aula de ópera y zarzuela para difundir el género, para dar a conocer no solamente la ópera, sino también la zarzuela, y yo lo puedo hacer gracias a las colaboraciones de alumnos brillantes, de colegas brillantes como Nuria, ¿no? Pues sin ello, por ejemplo, en los últimos años ha expuesto precisamente una conferencia sobre Lucrecia Arana, musa de Manuel Fernández Caballero, en el año 18, y en el año 19 de la diva que hechizó al Metropolitan, que ahora ya sabemos que es Lucrecia Bori, ¿no? Incluso también
ponencias en congresos y muchos congresos en los que ha presentado comunicaciones, pues la recepción de la Ópera Europea en España, en Oviedo, el 9º Congreso de la Sociedad Española de Musicología en Madrid, en la Autónoma de Madrid en el 16, el 3er Congreso Internacional de la Habanera en Oviedo en el 17, géneros de música teatral más allá de las etiquetas en Madrid, aquí en la Complutense en el 18, microhistoria de la música española en Oviedo en el 18, bueno, sería interminable. Y publicaciones, bueno, pues Nuria en esos días suyos que tienen más de 24 horas, pues tiene ya preparados también, ha publicado un artículo sobre Peña y Goñi, el gran crítico musical del 19, versus Caballero, una polémica en la prensa, La Marsellesa. Este artículo ha salido en un libro de un grupo de musicólogos que hemos publicado en el 18 en Oviedo, que se titula Música lírica y prensa en España 1868-1936, y en otro libro sobre la musicología en el siglo XXI, que es fruto de un congreso de la Sociedad Española de Musicología, ha publicado también otro texto sobre de Julio Verne a Miguel Ramos Carrión, Los sobrinos del Capitán Grant. También seguramente ustedes han podido leerla en notables notas al programa, pues desde La Patria Chica, el dúo de la Africana para este teatro en el 2001, a la cantidad de notas que ella ha escrito para el Festival de Teatro Lírico de Oviedo, como Bribonas estropajosas para la temporada 2008, o el dúo de la Africana, un hito en la historia de la zarzuela para el Teatro Real, cuando el teatro lo interpretó, o un hito en la historia de la zarzuela, también sobre este título, para el sello discográfico nada menos Deutsche Grammophon en el año 2004. Además, Nuria ya es bibliografía de referencia, tanto en nuestro diccionario de la zarzuela, que aparece citada en las obras de Caballero, como en trabajos de otros colegas, como José Ignacio Suárez sobre la música wagneriana, o sobre los trabajos que se han hecho sobre, precisamente, Lucrecia Arana, por Lucrecia Enseñat Benlliure, la gran contralto de zarzuela, musa de artistas, o Martín de Sagarmínaga, ese estudioso de las voces, donde también cita a Nuria en sus trabajos, ¿no? Además de ello, Nuria ha tenido también una labor en el mundo de la producción escénica. De hecho, ha participado hace muchos años en un espectáculo, Sesfebú, que ha sido nominado a los Premios de Asturias de las Artes Escénicas. Ya digo que son más de 24 horas, ¿no? Y acumula una interesante y activa labor como crítico musical en publicaciones como Codalario, Scherzo, Art Notes o Páramo. Ya para cerrar, yo quiero hacer un reconocimiento también a Codalario, a esta editorial, a esta edición tan maravillosa, tan hermosa, en color, con esta portada, con este cuidado, y que ha sabido seguir la máxima de Antonio Machado de no confundir valor y precio, porque imagino que no será fácil recuperar lo invertido económicamente, pero es que la cultura tiene un valor mucho más allá del precio, ¿no? O sea que yo reclamo mucho más publicaciones y quiero felicitar verdaderamente por este mecenazgo a Codalario, por este trabajo tan cuidado y por otras obras que publica, porque nos iluminan el camino de la cultura de nuestro país. La vida académica ofrece muchos regalos. Uno de ellos es conocer y convivir a personas que iluminan nuestra vida, que la enriquecen a nivel intelectual y personal, que siempre suman a los proyectos y que aportan conocimiento y buen hacer. Este es el caso de la doctora Nuria Blanco Álvarez, una musicóloga e investigadora de cuyo rigor y solvencia intelectual, créanme, puedo dar fe, como lo hace este estudio, que habla por sí mismo y que viene a sumarse a las obras de referencia para el estudio de nuestra música española. Nuria, espero más. Muchísimas gracias. Todos esperamos más. Nuria. Bueno, buenas tardes. Estar hoy aquí en el Teatro de la Zarzuela presentando este libro y acompañada a la mesa por personas a las que tanto admiro y de las que tanto aprendo es sin duda un privilegio por el que estoy muy agradecida. Muchas gracias también a Daniel Bianco, director de este teatro, y a Juan Marchán, su coordinador de comunicación, por acoger este evento. Como no, a Codalario, la revista de música, y a su director, Aurelio Martínez Seco, por organizarlo, y a todos ustedes por su presencia. Este es un lugar muy especial para mí. Aquí fue donde vi por primera vez zarzuela en directo, un programa doble con Gigantes y Cabezudos y La Viejecita, ambas de Manuel Fernández Caballero, toda una premonición. Fue gracias a la profesora María Encina Cortizo, que nos acompañó a los que éramos por entonces estudiantes de la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo, nos acompañó a Madrid para que conociéramos las entidades musicales más importantes de nuestro país y, cómo no, este Teatro de la Zarzuela era parada obligada.
La profesora Cortizo, como han oído, siempre me ha acompañado en mi periplo académico, guiando mis pasos en el mundo de la investigación, siendo una absoluta referencia académica para mí. Y bueno, ha colaborado además en este libro, realizando la presentación, y no puedo estar más que agradecida. Además de todo, después de todo lo que acaba de decir, pues claro. Bueno, contar con la presencia del profesor Víctor Sánchez es sin duda un lujo. Es uno de los mayores especialistas en zarzuela del siglo XIX. Sus consejos siempre me ayudan muchísimo. Y tengo que decir que fue gracias a él por el que conocí a Manuel Fernández Caballero. Fue uno de esos cursos que hemos mencionado de La Granda, en nuestra querida Asturias, donde yo acababa de licenciarme, estaba buscando un tema concreto de música española sobre el que especializarme para mis estudios de posgrado, y él me sugirió que trabajase en la figura de Manuel Fernández Caballero, asegurándome que era uno de los grandes compositores de zarzuela y sobre el que nadie había escrito nada. Realmente, vaya si tenía razón, y nunca le estaré lo suficientemente agradecida. Muchas gracias también por haber colaborado con el libro, escribiendo su introducción con el artículo Fernández Caballero en la encrucijada, y por acompañarme hoy. Manuel Fernández Caballero es conocido fundamentalmente por su faceta como compositor de zarzuelas. ¿Quién no ha oído hablar del Dúo de la Africana, de Sato Margó, de Los sobrinos del Capitán Grant, por citar algunas de sus obras más emblemáticas? Sin embargo, también fue director de orquesta, no solo en muchos de los teatros en los que estrenaba sus zarzuelas, sino en entidades tan importantes como la Unión Artístico Musical, cuyos conciertos dirigió en el verano de 1882 en los Jardines del Retiro, recogiendo la batuta a los antecesores en su cargo como Tomás Bretón y Ruperto Chapí. Fue además director musical de este Teatro de la Zarzuela entre los años 1896 y 1901, lo mismo que el maestro Oliver Díaz, que también ha ocupado ese cargo en los últimos años y que tantas zarzuelas ha dirigido. Muchas gracias por aceptar mi invitación de presentar este acto. Aunque Manuel Fernández Caballero nace en Murcia, con 15 años, en 1850 se traslada a Madrid para continuar sus estudios en el Conservatorio de la capital de España, ciudad en la que vivió además casi toda su vida. Siendo alumno de la entidad, ya estrena 3 zarzuelas. La primera de ellas en 1854, Tres madres para una hija, en el Teatro Lope de Vega. Pero incluso ya tenemos noticias de composiciones anteriores, como la obra instrumental Boleras del Bris, que compuso con 14 años. Estamos hablando, por tanto, de un niño prodigio, que además estuvo componiendo hasta su último aliento en 1906, habiendo incluso algunos estrenos póstumos. Cuando Barbieri, Garzambide, Salas y Olona fundan este magnífico Teatro de la Zarzuela, Caballero, que intentaba por entonces abrirse paso en el mundo artístico, sigue sus pasos y traslada aquí la práctica totalidad de sus estrenos, 21 hasta su marcha a Cuba en 1864 y 46 más, sobre todo en la última etapa de su vida en la que coge las riendas de este teatro. A lo largo de su trayectoria profesional estrena en esta casa 67 zarzuelas. Si tenemos en cuenta lo que indica la placa que engalana la puerta principal de este edificio, en la que se dice que se estrenaron aquí unas 750 obras de nuestro género lírico, podemos decir que un 9% de los estrenos que han tenido lugar en este teatro han sido zarzuelas de Manuel Fernández Caballero. Aquí vieron la luz por primera vez zarzuelas como Gigantes y Cabezudos, como La Viejecita, escritas cuando Caballero estaba ciego debido a un problema de cataratas, teniendo que dictar las notas una a una de viva voz, incluso la orquestación, a su hijo Mario, en una muestra más de su increíble capacidad y talento artístico. En este teatro solía sentarse junto a la concha del apuntador para dirigir los ensayos, marcando el compás con su bastón en las tablas, destrozándolas, tenían que cambiarlas constantemente, hasta que al final decidieron poner en ese espacio una placa de cobre en la que una inscripción rezaba: a Caballero, sostén de la zarzuela. Cuentan como él, cuando la vio, dijo: mil gracias, y mucha verdad hay en ello, porque cuando no la sostengo con mis obras, la sostengo con mi dinero, porque también fue empresario de este teatro. Desgraciadamente la placa desapareció cuando el siguiente director musical llegó a esta casa. No estaría de más recuperarla, sin duda la figura lo merece.
Este teatro se vistió de gala para ofrecer al maestro un homenaje para celebrar sus bodas de oro en el mundo de la zarzuela, en el 50 aniversario del estreno de su primera obra de teatro lírico. En la Nochebuena de 1904 se celebra aquí una velada musical precedida de un gran banquete al que asisten multitud de personalidades de la vida social, política y cultural de Madrid. Fue en el propio escenario donde se colocaron las 8 grandes mesas para el ágape. Aquí pueden ver una foto del maestro rodeado de 2 grandes tiples del momento, Marina Udina y su favorita, la del sombrero negro, Lucrecia Arana. En el vestíbulo de este teatro se instaló su capilla ardiente el 28 de febrero de 1906. Una grave pulmonía y un colapso cardíaco acabaron con su vida 2 días antes. Y no sé si se puede llamar casualidad que, coincidiendo prácticamente con esta efeméride, estemos aquí rindiéndole este homenaje. Desde luego, no hay un lugar más adecuado para presentar el catálogo de la obra de Manuel Fernández Caballero que este Teatro de la Zarzuela. Como investigadora, tal y como comentó la profesora Cortizo, mi línea de trabajo se centra en la figura de este compositor. Realicé como tesis de licenciatura el catálogo de sus zarzuelas, germen de este libro, con el que obtuve el premio extraordinario. Estudié a fondo su obra lírica entre 1880 y 1906 para la obtención de la suficiencia investigadora, y tras un parón de más años de los que me hubiera gustado, realicé ya mi tesis doctoral abordando el resto de aspectos de su vida y estudio de su obra. Todos estos trabajos los he realizado bajo la dirección de la profesora Cortizo. Como pueden suponer, ha sido muchísimo el tiempo que he dedicado al estudio de este compositor, sobre el que nada se había escrito hasta este libro. Miles de horas de búsqueda en numerosos archivos y bibliotecas, lejos de mi ciudad, Oviedo, que mi familia me perdone, sabéis que llevo a León y Garueña en mi corazón. Desde la Biblioteca Nacional, aquí en Madrid, hasta el archivo del Museo Nacional del Teatro en Almagro, en Ciudad Real, cuyo anterior director me prohibió el acceso a sus fondos, teniendo allí custodiado el legado Caballero con muchísimos de sus manuscritos. Tampoco olvidé visitar Murcia, ciudad natal de este autor, para revisar los archivos y bibliotecas municipales y regionales más relevantes. Tengo que dar las gracias a la doctora María Concepción Álvarez García, catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de Oviedo, en el área de Didáctica y Organización Escolar, ahora retirada, que me ha acompañado en innumerables horas en esos archivos frente al ordenador, y sus consejos siempre me ayudan muchísimo. Muchas gracias, mamá. Comenzamos nuestro trabajo con la obligada lectura de la bibliografía más relevante relacionada con el mundo de la zarzuela, y también con la de algún compositor en particular, como el libro de Emilio Arrieta, de la profesora Cortizo, o el de Tomás Bretón, del profesor Sánchez, y, como no, el de Barbieri, del profesor Casares, pero nada específico sobre Caballero. Tan solamente había escrito alguna referencia de algunas de sus obras más conocidas y algún breve listado con tan solo un puñado de títulos muy incompleto y plagado de errores. Mi primer objetivo fue entonces realizar un listado con todas sus zarzuelas, y para ello tuve que realizar un minucioso vaciado hemerográfico, revisando la cartelera y las noticias teatrales de los periódicos y revistas de la época a la búsqueda de alguna mención de obras de mi autor. Por entonces no existía la hemeroteca digital y tuve que realizar un vaciado manual en papel y microficha, revisando el día a día de más de 50 años de trayectoria profesional de Caballero en innumerables sesiones de la Biblioteca madrileña, contando además con el restringido horario de acceso a la sala. En este laborioso trabajo de adscripción de autoría nos encontramos con ciertas dificultades. Cuando una obra, por ejemplo, resultaba un fracaso, los autores no salían a saludar y su nombre era un misterio. En otras ocasiones sí se anunciaban en los carteles como reclamos sin un autor conocido, pero de nuevo, si la obra no tenía éxito, caía del cartel y resulta entonces complicado dar con ella en la prensa. En estos casos, obviamente, no se publicaba ni el libreto ni la partitura, mérito únicamente alcanzado a las obras de cierto reconocimiento. Encontrar algunas obras y a los libretistas de las zarzuelas menos populares de Caballero no ha sido fácil. Aun con toda la información, tuvimos que hacer frente también a numerosas circunstancias. Por ejemplo, ha sido necesario discernir entre personas que comparten el mismo nombre y apellido y se dedican a la misma profesión, como es el caso de las sagas familiares.
El hecho de que dos de los hijos de Caballero se dedicaran también al mundo de la creación artística, Manuel Fernández de la Puente como libretista y Mario Fernández de la Puente como compositor, firmando ambos en muchas ocasiones como M. Caballero o incluso el primero de ellos como Manuel Caballero, aprovechando el conocido apellido de su padre, pues hace fácil la confusión en determinadas obras si no se profundiza en ellas. Lo mismo ha ocurrido con algunas obras del compositor Joaquín Valverde y su hijo Joaquín Valverde San Juan, siendo este último el que colaboró con Caballero, o con libretistas como la familia Pina, siendo Mariano Pina Bohigas el padre de Mariano Pina Domínguez, y en ocasiones firmando los dos como Mariano Pina y recogiendo así su nombre en la prensa, siendo los dos escritores de algunas zarzuelas de Caballero, del libreto. También encontramos la misma dificultad con la saga de los Larra, teniendo que esclarecer los casos entre el libretista Luis Mariano de Larra y de Toret y su hijo Luis de Larra y Osorio, ambos colaboradores de Caballero. Muchas veces encontrábamos su referencia como L. Larra o simplemente Larra. Ha sido flagrante el caso de atribución errónea del libreto de la zarzuela de Caballero La Trapera, estrenada en 1902. Algunos se lo adjudicaron a Luis Mariano de Larra y de Toret y otros incluso al abuelo de la familia, a Mariano José de Larra, sin contrastar ningún tipo de fuente, simplemente dejándose llevar por el apellido Larra y darle el nombre pues, del que más conocido, el que más le sonara. La prueba más irrefutable de todas de este error es que Luis Mariano de Larra falleció un año antes de que se escribiera esta obra, por no decir que Mariano José nos había dejado 65 años antes. El autor real de este libreto fue el más joven de la familia, Luis de Larra y Osorio. El siguiente paso fue la localización de libretos, de suma importancia para conocer muchos datos de interés de cada obra en cuestión, como su autoría, fecha y lugar de estreno. Incluso hemos encontrado erratas en estas impresiones. Los personajes de la obra, sus primeros intérpretes, incluso se señalan momentos de la música, dato de relevancia cuando no se encuentra la partitura, porque nos dice quién interpretaba esos números, qué números musicales había, e incluso a veces alguna referencia como si era un vals o un chotis o una jota, por ejemplo. Accedimos a todos los libretos custodiados en la Biblioteca Nacional, un total de 132, con un largo proceso de esperas en la propia sala. Había que pedir los ejemplares de 3 en 3, esperando media hora entre una petición y otra, pues porque tienen que buscarlos en los almacenes. Revisamos además otros archivos y bibliotecas, como el archivo de la Sociedad General de Autores, de la Unión Musical Española o la Fundación Juan Marc, por ejemplo, buscando también partituras. Tengo que dar las gracias a todo el personal de las entidades que me han facilitado mi labor, especialmente a Maribel González Peña, directora del Centro de Documentación y Archivo de la SAE, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Finalmente, hemos podido documentar un total de 193 zarzuelas. Si lo comparamos con las 46 que hizo Bretón, 52 de Arrieta y 75 de Barbieri, ni siquiera todas juntas suman la cantidad de las compuestas por Caballero. Evidentemente, su corpus musical no tiene parangón. Se trata del compositor de zarzuelas más prolífico de la historia. En nuestro catálogo hemos elaborado sendas fichas para cada una de las obras. En este momento es obligado dar las gracias a Antoni Pons, cofundador de la Asociación Ars Hispana y maquetador de este catálogo, que con una paciencia infinita ante mis constantes retoques ha sabido dar forma y dotar de claridad visual a un trabajo que de otra manera podría verse muy denso y de difícil lectura a vida la cantidad de información que se aporta. La cuidada edición de este libro se debe en buena parte a su magnífico trabajo. Para las zarzuelas seguimos un orden cronológico basándonos en la fecha de su estreno, que entre paréntesis acompaña el título. En estas fichas se indica siempre que es posible el tipo de zarzuela, número de actos, libretista, se especifica si está basada en alguna obra previa, el coautor de la música, si fuera el caso, lugar y época de la acción, personajes y tipo de voz, sus números musicales con sus correspondientes títulos y los personajes que los cantan, datos relativos al estreno, teatro, fecha y primeros intérpretes. Quiero destacar también la aportación que realizamos al especificar las fuentes para la localización de partituras y libretos, con el fin de facilitar el acceso a materiales para que se puedan recuperar obras hoy día olvidadas, pero de enorme calidad y belleza que sin duda harían las delicias de artistas y público.
Además, algunas fichas se acompañan de la portada de la edición impresa de la partitura para canto y piano como aportación iconográfica a este trabajo. A lo largo de su más de medio siglo de carrera profesional, Manuel Fernández Caballero cultivó todo tipo de zarzuelas: zarzuela grande, género bufo, género chico en todas sus variantes y género ínfimo, adaptándose siempre a las tendencias del momento. Un recorrido por la trayectoria de Caballero es un recorrido por la historia de la música española de la segunda mitad del siglo XIX. Muchas de sus zarzuelas pueden considerarse además modelos de su género. Por ejemplo, Los sobrinos del Capitán Grant es una obra maestra del género bufo, de la que además existe una extraordinaria producción de Paco Mir que ojalá pueda recuperarse. La Marsellesa o la zarzuela dramática El salto del Pasiego son zarzuelas grandes dignas de ser recuperadas, por no hablar de las innumerables joyas de género chico que creó. En esta tierra madrileña sería muy bien recibido, por ejemplo, Los Isidros, una obra que Caballero compuso con motivo de la tradicional fiesta de San Isidro, muy divertida, en la que todos los personajes se llaman así: Isidra, la señá Isidra, Isidro y el señor Isidro. Desde luego que podría estrenarse, ¿por qué no?, para esta festividad, sería muy fácil. Podría rescatarse también la zarzuela andaluza El traje de luces, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero, o el pasillo castizo La Riojana, casa de comidas, por no hablar de la divertida Los aparecidos, que por cierto se llevó a la gran pantalla en pleno auge del cine mudo, como tantas otras zarzuelas, no pocas, de Manuel Fernández Caballero. O ya dentro del género ínfimo, bueno, tenemos también Dar la castaña, una obra muy divertida, con los personajes son todos eléctricos, en alusión a las nuevas instalaciones eléctricas que hay en la ciudad. Y Los figurines sí que es una obra del género ínfimo, una zarzuela que en su estreno se escribía en la prensa que era casi un portfolio del desnudo, y relatan cómo se entusiasmaban los señores con la piernografía. Qué interesante sería también recuperar la fricomanía vivida en Madrid a finales del siglo XIX, con la puesta en escena de la ópera La Africana de Meyerbeer, acompañada de una función doble de la mítica El búho de la Africana y su parodia Los africanistas, ambas de Manuel Fernández Caballero. O ahora que la zarzuela, este teatro de la zarzuela, ha abierto las puertas a la zarzuela cubana con el reciente estreno de Cecilia Valdés, retomar algunas obras como La gallina ciega o Cuba libre, compuestas por Caballero bajo la influencia de esos sones, pues como hemos comentado, vivió en la isla durante 7 años. Pero Caballero no solo compuso zarzuelas, también escribió numerosas canciones, unas cuantas basadas en aires folclóricos españoles como canciones andaluzas, canciones españolas y jotas, en las que era un verdadero maestro. Pero también fueron muchas las habaneras, guarachas y danzas americanas que escribió como música de salón. Como sabemos ya, que estuvo en Cuba muchos años, se empapó de esos ritmos y también los utilizó como muchos números musicales en sus zarzuelas. También hemos encontrado canciones tempranas que empezaron a publicarse en los suplementos de periódicos y revistas madrileños en cuanto Caballero se trasladó aquí, como dijimos, para estudiar en el conservatorio. Tal es el caso de Las Hadas, publicada en 1852 en el periódico La Ilustración. Se trata de la primera partitura que se editó de Caballero cuando contaba con tan solo 17 años de edad. En estos casos, la datación de la obra es evidente, salía con el periódico del día, pero no siempre ha sido sencillo averiguar la fecha de estreno o publicación del resto de sus obras. Alguna pieza, por ejemplo, se compuso para un evento concreto que nos ha dado pie a poder datarla. Por ejemplo, una pieza homenaje a Calderón en el Teatro Real, que pudimos datar en 1881. Otra dedicada a Cervantes en ese mismo lugar, en 1905. Algunas canciones dedicadas a las víctimas de los seísmos de Andalucía, que descubrimos que se estrenaron en una gala benéfica que hubo en el Teatro Apolo. Y algunas otras obras las pudimos relacionar con momentos vitales, como su música cubana, para ubicarla entre 1864 y 1871, las fechas en las que estuvo en la isla. Pero en la gran mayoría de los casos hemos podido acotar cronológicamente la fecha de edición gracias a la numeración de las correspondientes planchas de impresión que pudimos cotejar con los datos aportados por José Carlos González Lara en su magnífico libro La edición musical española hasta 1936, permitiéndonos hacer una aportación absolutamente novedosa a nuestro catálogo. Para fechar manuscritos tuvimos que recurrir a otro tipo de recursos, como a indicaciones anotadas en las partituras. Hemos encontrado obras en las que estaba anotado compuesta por Manuel Fernández Caballero, alumno del conservatorio y discípulo de Hilarión Eslava.
Sabemos que Hilarión Eslava entró a formar parte como claustro de profesores del conservatorio en el curso 1855-56, último año de estudios de Caballero, por tanto es evidente la datación de esa obra. O el dúo María de Padilla, en el que consta trabajaron los 4 primeros días del concurso de composición ideal del conservatorio. El primer año que se hace este concurso es en 1856, último año de estudio de Caballero, o sea que también podemos datar exactamente la fecha de composición de esta obra. En el apartado de canciones de nuestro catálogo hemos recogido 38 piezas respetando un orden cronológico y diferenciando las basadas en aires folclóricos españoles y las que están basadas en aires hispano-americanos. Posteriormente se incluyen otro tipo de piezas vocales profanas como cantatas y entremeses. En estos casos, la ficha incluye, siempre que es posible, la autoría del texto, la cronología de su composición, edición o estreno, en ocasiones el lugar de estreno, se especifica la persona dedicataria, si la hubiera, aspectos de la partitura editada o manuscrita según el caso y la correspondiente fuente para su localización. Se completa además con una sucinta mención a una característica musical y se incluye una transcripción del texto, así como un breve análisis de su estructura y posible rima. Continúa el catálogo con 25 obras instrumentales para concluir con 16 piezas de música religiosa, haciendo un total de 275 obras las catalogadas en nuestro trabajo. El catálogo se completa con diversos listados que agilizan la consulta a las fichas al ordenar alfabéticamente los títulos de todas las obras separándolas por géneros. En el caso de las zarzuelas, se incluyen además listados atendiendo a la fecha de estreno, al coautor de la música, a los libretistas, a los teatros de estreno, según el número de actos, y se ha añadido además un breve listado de zarzuelas que algunas fuentes ascriben a Caballero, pero que nosotros no hemos podido corroborar. Como culminación de este trabajo, Codalario Ediciones se interesó por él para su publicación. Todo un honor para mí, pues en su línea editorial hay libros de referencia en musicología, como La música escénica de Sebastián Durón, del gran especialista en la materia, el doctor Raúl Angulo. Muchas gracias por acompañarme hoy. O Aldo Checato, Memorias de un maestro, escrito por el propio director de la entidad, Aurelio Martínez Seco, al que no puedo dejar de dar las gracias por estar siempre a mi lado. Es un lujo poder contar con el apoyo de un medio de tanto prestigio como Codalario, la revista de música. Muchas gracias a su redactor jefe, Mario Guada, y compañeros de la familia Codalario que habéis venido a arroparme. Un medio que no es solo un referente en el mundo de la crítica musical en español, con un plantel de colaboradores envidiable, sino que además tiene un claro interés por la divulgación, con artículos muy enriquecedores, un ciclo de conferencias impartido por máximos expertos en diferentes aspectos de la música, todo ello de carácter gratuito para el público y desde hace 3 años con esta vertiente editorial y también con una incipiente vertiente concertística. Pues a continuación vamos a poder escuchar un pequeño recital a cargo de la mezzosoprano Cristina del Barrio, acompañada al piano por Puerto González, a las que agradezco enormemente que pongan el broche final a este evento. Interpretarán varias piezas olvidadas del maestro Caballero. Comenzarán con una balada, La flor trasplantada, una canción de juventud de Caballero que compuso con 20 años y se publicó en la revista La Ilustración en 1855. Seguirá el Vals de la Lira, un número de la zarzuela Las Cuatro Estaciones, que se hizo muy popular en la voz de la tiple Lucrecia Arana, musa del maestro Caballero, para el que compuso expresamente este papel de la flor la lila, pero también compuso expresamente para ella otros muchos, como la protagonista Pilar de Gigantes y Cabezudos, o el papel travestido de Carlos de la Viejecita se hicieron para ella. También escucharemos la canción del Milagro, perteneciente a la zarzuela grande El Velo de Encaje, con la que se abrió la temporada de 1874 en este teatro. No podía faltar una muestra de música cubana de Caballero con una guaracha, en este caso perteneciente a la zarzuela España, una obra compuesta por diferentes números musicales con aires de las distintas regiones españolas. Y no olvidemos que Cuba, por entonces, hablamos de 1890, era una provincia más de nuestro país, una provincia de ultramar. Y para concluir, escucharemos una de las piezas más emblemáticas del maestro, la canción andaluza del dúo de la Africana, una joya del género chico. Muchas gracias por su atención.
Lemus nobis
susurrando decía el negro, ya de los cocos no me da miedo, que tienen gusto muy superior. Hoy mi Panchito